Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados amigos clásicos. Es un gusto para nosotros, Foro Liberal de América Latina, compartir con ustedes desde este directo en el canal de YouTube Foro Liberal de América Latina y en simultáneo desde nuestras plataformas en Facebook y en Que gusto, un servidor. Mi nombre es Jorge David Chiapas, en mi calidad de vicepresidente y presidente del partido político fusionista en Guatemala. Es un gusto hablarnos como la semana pasada y como estamos intentando encontrarnos una vez a la semana en estas plataformas a fin de hacerles llegar nuestra lectura desde la perspectiva liberal clásica del acontecer regional en América Latina y del mundo, por supuesto, porque pues básicamente nosotros tratamos de enterarnos qué está pasando en otras partes del mundo para saber cómo confrontar, cómo enfrentar esta situación en la que se encuentran la mayor parte de nuestros países en la región. Y por eso volteamos a ver mucho al oriente del planeta, ¿sí? Sudeste asiático, incluso África. Y por supuesto, volteamos a ver a nuestros países, países que atraviesan crónicas crisis y que, bueno, pues plantean una serie de desafíos a los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina. Hoy vamos a tratar un tema por demás importante que ha sido parte de la conversación principalmente en redes sociales y medios de comunicación en todo el continente y yo diría realmente al menos también en espacios y foros en Europa, principalmente en países de habla hispana, España, y Estados Unidos, porque incluso hay algunos comentaristas y opinadores que han comentado el fenómeno de las en Argentina, que recién acaban de acabar el pasado domingo 22 de octubre. Y así hemos titulado este directo, Elecciones en Argentina. De subtítulo le hemos colocado Ninguno sirve, con signos de exclamación. Y para llevar esta conversación, les hemos invitado a dos panelistas de lujo. Empiezo por presentarles al presidente José Luis Tapia, profesor y economista, quien nos acompaña desde Lima. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Muy buenos días, Jorge, amigos de los que nos ven acá en las redes, saludándolos en nombre del Foro Liberal de América Latina y promoviendo siempre el liderazgo de liberales clásicos a nivel continental. Gracias, presidente, muy amable. Y les presento también a nuestro amigo y mentor político, director de estrategia dentro del Foro Liberal de América Latina, el profesor y politólogo Alberto Mansuetti. ¿Qué tal, profe? Muy buenos días. Qué gusto encontrarnos nuevamente. ¿Qué tal todos? Buenos días. Contento de estar aquí. Enhorabuena. Gracias, amigos, por su asistencia a este directo. Vamos a compartir una perspectiva que esperamos agregue valor a los muchos foros y opiniones que hay en todas las elecciones de Argentina. Y pues bien, la verdad es que nosotros creemos tener una perspectiva bastante disruptiva, ¿no? En torno a esto que está pasando y que, si bien es cierto, ha pasado ya la primera vuelta electoral. El 19 de noviembre próximo, en menos de un mes, ¿no? Se llevará a cabo la segunda vuelta electoral con los resultados que ya todos conocemos. Sergio Massa, quien encabeza ese balotaje con alrededor del 100% de los votos, y Javier Milei, libertario que ha ejercido la política en los últimos años y que, bueno, ha llegado segundo en estas elecciones el pasado domingo 22 de octubre.
Y ante esta realidad, pues creo que es menester para el Foro Liberal interpretar este fenómeno político y hacer algunas proyecciones y pronósticos de cara a lo que podría pasar el 19 de noviembre y obviamente a lo que podría pasar a partir del día de hoy, es el día en el que se tomará posición el ganador. Interesante esto, por cierto, de que en todo caso, los tiempos en Argentina son comparativamente con Guatemala, son bastante rápidos, ¿no? Acá solo el periodo de transición son alrededor de 4 o 5 meses. Y bueno, es un ese ínterin, imagínense todo lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, quiero empezar consultándole al profesor Tapia en su calidad de economista, cómo ve el panorama económico en este país del Cono Sur, considerando que ha sido pues un país en el que la inflación es una noticia pues diaria, ¿no? Y que, bueno, golpea grandemente a toda la población argentina. No sé, presidente, ¿cómo ves tú este panorama, digamos, 24 horas después de esta primera elección? ¿Cómo ves los mercados? ¿Cuál es tu percepción en torno al tema económico? La economía es una ciencia que estudia a los seres humanos. Básicamente su acción humana es lo que estudiamos los economistas. Y estudiamos porque vemos que todas las personas buscan siempre mejorar, en el sentido que quieren mejor alimentación, mejor vivienda, mejor vestido, educación y todo eso. Y como es una ciencia que estudia a este actuar humano, los actuares de las personas también digamos, lo que hacen ellos es responder frente a una serie de condiciones que se le presentan, entre ellas las condiciones económicas y políticas. Entonces, la economía no es números solamente, sino es mucho del componente humano que se refleja en números. Y vemos ahí el panorama que se ha calmado en cierta manera. O sea, lo que ha pasado es que el candidato Milei, que ofrecía una solución heterodoxa, digamos así, para ponerlo en los términos económicos, ponía nerviosos a los mercados. Ahora lo que ha sucedido es que se han calmado los mercados. O sea, ahora vemos que el peso ha retrocedido un poquito respecto al dólar, ¿no? Vemos los bonos soberanos que tenían ahí como, digamos, como deuda a pagar el Estado argentino, ha mejorado, porque como ha salido un candidato predecible, por lo menos, no a mi gusto, pero predecible por lo que viene haciendo, entonces ese panorama económico se vuelve a encajar dentro de la certidumbre y las personas están más tranquilas, se han puesto más tranquilas y no ha habido mayor mala noticia en el tema económico de las que hay hasta ahora, ¿no? Que ya tú lo has mencionado bien, la inflación, pero por lo menos el panorama económico muestra una calma relativa en los mercados del tipo de cambio, en los mercados financieros. Y ahora lo que tiene que hacer el gobierno, y bueno, ya ha venido un poco a complicar más el asunto, es que el ministro Massa, que es el candidato actual del peronismo, ha creado un nuevo tipo de cambio, ¿no? O sea, para complicar más las transacciones económicas. Y tiene ahí su grado de libertad todavía, o sea, no está siendo cauteloso, sino sigue manteniendo esa línea como la viene haciendo. Entonces, en resumen, este panorama nos ofrece todavía una calma relativa y lo que se espera es ahora lo que se llaman las estrategias cada uno políticas para ver cómo van a enfrentar esta segunda vuelta en noviembre, ¿no? Sí, tensa calma, así titulábamos
nuestra sesión de la realidad el día de ayer, a propósito de que estamos viviendo, ¿no? También, bueno, quizás en Argentina como en Guatemala, luego de 20 días de manifestaciones y bloqueos, pero ese es otro tema. A propósito, presidente Tapia, una pregunta desde el punto de vista político en el tema económico. He visto que en redes sociales la gente ve como una que haya ganado el ministro de Economía, Sergio Massa, que es pues prácticamente el heredero del kirchnerismo, en un país donde la economía ha sido es un total desplome, inflación por doquier, y bueno, es paradójico que la gente haya elegido al ministro de Economía en gran parte causante o en alguna medida, en gran medida causante de todo este desequilibrio económico. ¿Cómo ves tú ese fenómeno que aparenta ser paradójico? Mira, es bastante parecido lo que sucedió en Perú con el caso del candidato en el año 89-90 del APRA que salía del gobierno y el caso era que él fue el ministro de Economía y además de ser candidato del APRA, que es como decir la socialdemocracia, en ese momento era casi un socialismo. ¿Quién era? ¿Quién era? Luis Alva Castro. Ah, Luis Alva ya. era el candidato del APRA, que era así como el peronismo, y no quedó mal dentro de las elecciones, quedó tercero. O sea, primero quedó el señor Fujimori, perdón, en la primera vuelta me refiero, primero quedó el señor Vargas Llosa, luego el señor Fujimori, y el que había destrozado el país quedó tercero. O sea, no quedó mal en términos generales. Entonces esto viene un poco a colación de lo que tú señalas, ¿no? Hasta lo que he podido escuchar de los comentarios sería como una novedad de que un ministro de Economía con esos antecedentes, de una mala gestión económica, intervencionista en esencia, pueda ganar una presidencia. Eso no he visto ni lo he escuchado por algún lado de que se haya dado un fenómeno así, ¿no? Con esas características. Entonces habría que consultarle a los politólogos, entre ellos el profesor Mansuetti, cómo es ese fenómeno de que siendo ministro de Economía con los peores indicadores económicos, haya ganado primera vuelta, ¿no? Bueno, profe, pues por alusión, ¿qué le parece si comenzamos por responder esa paradoja? De pronto el síndrome de Estocolmo nos dice algo. No. Lo que pasa es lo siguiente. Varias cosas hay. En primer lugar, el peronismo, que como dice el expresidente Mujica de Uruguay, el peronismo es un elefante que está ahí. Los gorilas, que son los antiperonistas extremos, no lo han podido destruir, que era y sigue siendo su objetivo, en más de 70 años. Si los gorilas no han podido destruir el peronismo, acabar con el peronismo para siempre en 70 años o más, ¿okay? Mucho menos lo va a hacer Milei. La otra cosa fue el miedo a Milei. Milei metió mucho miedo y la gente se asustó y los mercados se tranquilizaron cuando Massa llegó primero y Milei segundo. ¿Ok? Entonces, y eso es algo bueno. Voy a empezar con lo positivo para complacer a Chiapas, ¿no? Cosas buenas que pasaron el domingo 22 en Argentina fue que la gente reaccionó al miedo a Milei y no pusieron a Milei ganador. ¿Ok? Eso es muy bueno. ¿Ok? Que Milei no haya quedado ganador en primera vuelta, ni siquiera llegó primero, llegó segundo. Eso es muy bueno. Y llegó, y lo otro bueno es que lo más probable es que Milei pierda en la segunda vuelta, porque Milei está ahora apelando al último recurso, ¿ok? El último recurso de los necios, que es el gorilismo.
ahora la gente se extraña de que Milei se puso moderado y conciliador y está llamando hasta Miriam Bregman, la extrema izquierda, para que lo apoye. No, no se puso conciliador ni moderado, se puso gorila. Y los gorilas van a perder el día 19, ¿okay? El 19 de noviembre, que es la segunda. Porque a Massa le dicen, bueno, Massa arruinó la economía, bueno, digamos que la siguió arruinando, que el dólar llegó a más de 1.000 pesos y la inflación a no sé cuántos cientos % mensual y tal y qué sé yo, pero eso no le hizo mella a Massa, porque fue más poderoso el miedo a Milei. Y otra cosa que no le hizo mella, y es muy bueno, muy saludable esto, es que no le hizo mella en la histeria anticorrupción, porque todo lo que había contra Massa era la histeria anticorrupción, el caso Insaurralde y tal, y eso no le hizo mella. ¿Por qué eso es bueno? Muy simple, porque eso significa que los de la histeria anticorrupción no entienden que algo que la gente intuye, que la corrupción no es el problema. Es un problema, sí, pero no es el problema. Entonces, a pesar de toda la campaña anti-Massa corrupción, Massa quedó primero. Y como digo, eso es muy bueno porque Javier Milei y su tropa de yihadistas nos han hecho mucho daño a los liberales y nos van a seguir haciendo daño a los liberales. ¿Ok? Ahora, nos van a hacer mucho más daño, irrecuperable, si llegara por casualidad a ganar el 19, cosa que gracias a Dios no creo que ocurra, nos va a seguir haciendo daño después. Lo que a mí más me preocupa no es el 19, porque el 19 Milei va a perder, sino que bajo el gobierno Massa, Argentina va a necesitar una oposición liberal seria que no va a tener. ¿Ok? Ojalá tuviéramos los argentinos un Tapia en Argentina o un Chiapas en Argentina que pudiera encabezar una oposición liberal seria en lugar de todos los yihadistas, que la Píparo, que el Dipi, que la Lilia Lemoyne, la hermana, los perros, la peinadora y toda esa gente impresentable que acompaña a Milei. Otra cosa buena que pasó el domingo 22, hubo corte de boleta, ¿ok? Hubo corte de boleta. Si no hay partidos bien divisables, bien catalogables ideológicamente, es lo mejor que se puede hacer. Corte de boleta significa voto cruzado, que se dice en otro país, es decir, votar por el candidato de un partido a presidente y los candidatos de otro partido para gobernador, intendente, alcalde, ¿no? Diputado, senador. Eso es saludable. Y por supuesto, también es saludable que que no hubo, peor no estaríamos, no vamos a estar, porque los mileístas decían, es que peor no vamos a estar. Y los argentinos mayoritariamente sí pensaron que con Milei podríamos estar peor, ¿ok? Entonces, todo eso influyó en el resultado, ¿ok? Por último, ¿por qué Milei? Bueno, Milei es por el grito de 2001 de que se vayan todos, es decir, la antipolítica, ¿ok? Nosotros con Tapia llevamos 20 años contra ese mantra que hay en los círculos liberales. No, la política no, tiene que ser por las ideas, porque Hayek le dijo a Sir Anthony Fisher que no se meta en la política. Bueno, disculpe, pero Hayek se equivocó y más en ese punto. Y más se equivocaron todos los idiotas, porque son idiotas, que siempre han estado, 20 años llevamos ya, con eso de que no, la política no tiene que ser las ideas. ¿Y cuáles son las ideas? Y un grupito de economistas de la escuela austríaca que se reúnen en conciliábulos pequeñitos que cabían en un ascensor. Milei dice, ahora los liberales no cabemos en un ascensor. No,
por supuesto que seguimos cabiendo en un ascensor, seguimos siendo políticamente muy minoritarios y muy marginales los liberales. Los que entraron con Milei no son liberales, Píparo no es liberal, el Dipi no es liberal, Barrio Nuevo no es liberal, ¿ok? Lilia Lemoyne, la hermana, los perros no son liberales. Así que por Dios, bueno, termino con eso por ahora, gracias. Y profe, el profesor Alberto Venegas Lynch, para quienes, para muchos en América Latina, es una especie de prócer, ¿no? De liberalismo clásico, principal en el cierre de campaña. Sí hay algunos liberales que lo respaldan, ¿no? Pero hay muchos también, como Reto Kachanowski, a quien pues yo vengo siguiendo de manera muy cercana y bueno, realmente es un férreo crítico de Javier Milei. Profe, usted ha mencionado en varios de sus, en la plataforma X, yo invito a seguir al profesor en @mansuetialberto en su cuenta de X y seguir los hilos que el profe ha venido escribiendo en esa red social. Usted ha hablado de gorilismo, ¿no? Es un término que, bueno, no suele escucharse en los foros de opinión convencional, ¿sí? Yo pues he venido escuchando a gente como Carlos Pagni, como a Lori Sanata, he venido leyendo diarios como La Nación y bueno, estos diarios o medios de prensa que son los convencionales, no se escucha esto de gorilismo. ¿Qué exactamente quiere decir con ello? Y bueno, ¿cómo poder vencer el gorilismo, profe? El gorilismo es algo que existe en todos los países de América Latina con otro nombre. Anticorreísmo en Ecuador, antimacismo en Bolivia, ¿ok? En Guatemala, la derecha mala, o sea, el gorilismo es ese antipopulismo, como leía, o anticomunismo extremo, rabioso, lleno de odio, rencor, deseos de venganza. Eso es cuando Milei dice hay que terminar para siempre con el kirchnerismo. Hay que ver lo siguiente, el kirchnerismo es un branding del peronismo. El peronismo, uno de los secretos para perdurar, además de la incapacidad de los gorilas, ¿ok? Pero uno de los secretos del peronismo para perdurar es que cambia el branding, ¿ok? El peronismo ha sido, por ir a los últimos tiempos nada más, ha sido dualdista, ha sido kirchnerista, antes fue menemista, ¿ok? Entonces el peronismo cambia el branding y ahora hay un cambio de branding, ¿ok? Cuando Milei dice el kirchnerismo tiene que terminar. Un momento, el branding kirchnerismo ya terminó y el que los terminó fue Massa. Ahora entra otro branding que es el masismo, ¿ok? Pero son branding nada más del peronismo, son etiquetas, ¿ok? El gorilismo, y yo lo sé muy bien porque mi mamá era súper gorila, ¿ok? Es el antiperonismo furioso, lleno de odio, y eso es el gorilismo. Entonces, Milei está apelando al gorilismo, que es la unión de todos los antiperonistas, desde la derecha extrema, como podría decir Venegas Lynch, hasta Miriam Bregman, el llamado Miriam Bregman, es lo típico del gorila. El gorila busca desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha con tal de que sean antiperonistas, ¿ok? Bueno, y va a perder porque de momento los gorilas no tienen sustento mayoritario. Ahora, el caso de Alberto Venegas Lynch es especial. Para mí es un prócer, ¿ok? Para mí es un prócer liberal. Lo que pasa es que tiene un defecto, como todos tenemos defectos, ¿no? El defecto de Venegas Lynch es el ego. Es un ego demasiado inflado. Entonces, como Milei le ha prometido que le va a hacer una estatua en cada plaza de mayo de Argentina a Venegas Lynch, entonces Venegas Lynch lo apoya a Milei. Eso es todo. Sí. Gracias. Con todo, y su hijo, ¿no? Entiendo que está como parte del equipo de... Pero
Kachanowski lo dice muy bien. El hijo de Venegas, ¿okay? Como Martín Krause, por ejemplo, que Tapia lo conoce muy bien, ¿okay? Y Chafén, que Tapia también lo conoce. Toda esa gente, Kachanowski lo dice muy bien. Esa gente nos reuníamos en un ascensor, porque poquito, para divertirnos con eso del comercio de órganos o el porte de armas, ¿ok? Con eso de privatizar los mares y los peces y los árboles, privatizar las calles y toda esa cosa, eran para la burbuja. Estaba bien, era divertido en la burbuja. En la burbuja, por ejemplo, se discutía la teoría económica del suicidio cuando se suicidó la mujer de Capital Humano, Gary Becker. Cuando se suicidó la mujer de Gary Becker, imagínate cómo habrá sido Gary Becker como marido, ¿no? Cuando la mujer se le pegó un tiro, él agarró y enseguida, después del velorio, despidió a la gente que le había ido a dar el pésamo y se hizo un paper sobre la teoría económica del suicidio. Eso está bien para los circulitos pequeños, los conciliábulos de Atlas que financia el señor Chafuen, que por cierto ahora se volvió mileísta, ¿ok? Pero no para una campaña electoral. Es decir, los liberales, con ese tema de que la política nos hemos privado durante décadas, nos hemos privado de aprender de política, meternos en la política, dejar las discusiones exquisitas y sofisticadas para la academia, pero no en la política, no en una campaña electoral donde tú eres candidato. Por supuesto, tener un partido político liberal serio, que no lo tenemos porque no es la Libertad Avanza, obviamente, y tener un programa como es Cinco Reforma, un programa político liberal serio, racional, consistente, bien fundamentado en la transitología, que es el estudio de los países que hicieron el tránsito del comunismo, el estatismo, a un sistema de mercado más o menos liberal y más o menos democrático. Eso nada, ¿no? Entonces, claro, cuando a Milei lo empiezan a llevar los periodistas escandalosos para que arme escándalo en la televisión y suba el rating, porque así empezó Milei, ¿ok? Por una pelea que Kian había tenido con Macri, entonces lo empezaron a llevar a América Televisión y después a las demás para subir el rating. Ok, el rating subió. Los peronistas, cuando vieron a Milei, dijeron, qué bueno, esto va a romper a Juntos por el Cambio, y bueno, sí, se rompió ya, Juntos por el Cambio no existe. Ok, el 19 los votos de Bullrich se van a dividir, obviamente. Y los antiliberales lo empezaron a fogonear a Milei, todos los antiliberales, de derecha, izquierda, de centro, todos lo empezaron a fogonear a Milei para que nos dé mala imagen a los liberales. Y ese fue el daño gravísimo, que vamos a necesitar muchos años los liberales para recuperarnos del daño que nos ha hecho Milei. Ahora, ¿qué pasa el 19? Él va a seguir haciéndonos daño, ¿ok? El 19, ¿dónde nos haría menos daño? Y bueno, donde nos haría más daño sería en la Casa Rosada, que duraría 3 meses, ¿ok? Y menos daño nos haría en la oposición. Pero el problema es que Milei y su tropa de yihadistas no es capaz, es absolutamente incompetente, inidóneo para la oposición liberal seria que vamos a necesitar en 2024 y siguiente bajo la presidencia de Massa, que no es otra cosa que el continuismo peronista. Gracias. Claro, Algo claro, sí. que quisiera Ya es casi... añadir, perdón, Jorge, algo que Adelante. quería complementarlo a lo del profe era lo siguiente. A Milei le ha sucedido, en cierta manera, al caso de Vargas Llosa, porque Vargas Llosa venía primero, digamos, avanzando como que era el jinete ganador, ¿no? O sea, todo el mundo, las encuestas, ahí nuevamente las encuestas se han equivocado porque le daban por victoria primera y por amplio margen, ¿no?
Y resulta pues de que el triunfo de Massa revela ese voto escondido, un voto no sé, de miedo, de no decir yo soy peronista, y entonces ese miedo a perder cosas. En Argentina dicen que viven del Estado a 51% de la población de algún tipo de subsidio y le funcionó la remontada de Massa, es decir, el trabajo de equipo que ha tenido seguramente para meterle miedo a la gente, como el caso del Perú. Igualito fue con el caso de Vargas Llosa. Decía, va a entrar Vargas Llosa y lo que va a hacer es un show, y ese show va a destrozar la economía y te vas a quedar sin nada. Entonces empezó la campaña que empezó a tener efecto muy fuerte, porque toda la propaganda pues la tenía Vargas Llosa cubierta en la televisión nacional, y el trabajo que hizo el APRE en ese momento era poner pues una cara, digamos, saliendo de la ultratumba, ¿no? Como una boca que se tragaba. Eso representaba el miedo que tenía la gente respecto al candidato en ese momento, Vargas Llosa, ¿no? Entonces, ahí, cuando Vargas Llosa saca su libro El pez en el agua, a él le dijeron que no diga determinadas cosas, o sea que no tenía que decir voy a votar 1 millón de empleados, que incluso ese mensaje que dice Milei, ¿no? De que todos los empleados públicos son unos choros, que son unos parásitos, etcétera. Lo mismo, el equivalente en el Perú fue que la propaganda de Vargas Llosa ponían al empleado público como un mono que no hacía nada, que se la pasaba durmiendo o algo así, para que reflejara la idea de que los empleados públicos no eran en realidad personas, sino eran un mal que representaba en la sociedad y que había que de alguna manera sacarlos del Estado. Entonces, si ya tú tienes a millones, porque en el Perú son como cerca de 2 millones, y en Argentina son 3,5 millones de empleados públicos. Entonces tienes 3 millones de votos ahí en contra tuya, ¿no? Entonces, eso revela pues de que la estrategia comunicacional de Milei no ha estado a la altura de las exigencias frente a un público que todo la tenía adversa. Hace un momento el profesor dijo el tema del elefante, ¿no? Que Mujica había dicho que era un equivalente, el peronismo, a un elefante, ¿no? Que supongo que debe ser dentro de un cuarto, que no tiene opciones, en este caso los gorilas, de poder tumbárselo, como esa metáfora o chiste, metáfora de la hormiga, ¿no? Que habían confabulado todas las hormigas abajo para tumbárselo al elefante. Entonces tenía que haber una hormiguita en el cuello del elefante, y todos los de abajo decían, ahórcalo, ahórcalo, le decían a las hormigas al elefante, ¿no? Entonces, era imposible, técnicamente imposible, que pudiera remontar toda esa adversidad el candidato Milei con esa comunicación que fue, si bien de repente para un momento dado, no sé si eso puede haber sido lo mejor que hizo, o sea, llamar la atención, pero mantener una línea de comunicación insultante, poniendo diatribas de por medio, que se fuera la forma comunicacional, eso ha sido, creo que, un gran error, ¿no? Sobre todo viniendo de que la gente, pues, no es lo que a ellos digamos, le llama la atención, sino lo que van a perder. Eso creo que mueve mucho, el miedo a perder algo frente a lo que va a lograr en el caso de lo que iba con Milei. Creo que triunfó el miedo sobre los beneficios que supuestamente Milei iba a representar en el cambio, ¿no? Eso quería anotar para complementar lo del profesor. Gracias. Antes que entre Chapa, porque yo sé que Chapa tiene cosas que decir, ¿ok? Déjame decirte que está muy buena la comparación con Vargas Llosa, y podríamos decir por Jaime Bailey, ¿ok? Otro mileísta, Jaime Bailey. O sea, los liberales siempre estuvimos mal representados masiva y políticamente. ¿Ok? Los liberales no tenemos un representante político, líder de un partido liberal serio, que gane elecciones y que gobierne, como por ejemplo Cyriakos Mitsotakis en Grecia.
que nosotros seguimos muy atentamente, o como lo fue en su momento el doctor Václav Klaus, muy amigo de Chiapas en Chequia, ¿ok? No tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y los Milei, que son absolutamente incapaces de tratar con el problema argentino. El problema argentino es muy grave. Lo que decía Tapia, ¿ok? Hay provincias pobres en Argentina donde más de la mitad de la gente es empleo público. Ah, van a votar por Milei que lo va a echar del trabajo. No, el problema argentino es demasiado grave como para que lo puedan tratar estos inútiles, inservibles que están con Milei. ¿Ok? El problema argentino es demasiado grave. Y lo que a mí me preocupa, y lo vuelvo a repetir para que quede grabado, no es que Milei pierda, eso me pone contento. Lo que me pone triste es que bajo la presidencia de Massa no va a haber, Milei no va a ser capaz de ser un Mitsotakis en Argentina y hacer con su partido serio, su programa, el partido de Mitsotakis se llama Nueva Democracia, un partido antiguo, ¿ok? No va a poder hacer la oposición liberal seria que Argentina necesita a partir del 2024 con Massa de presidente. ¿No es así, Chapa? Sí, profe, gracias por esa cuña. Yo en principio quería saludar, enviarle un saludo a la gente que está en sintonía, en directo en este momento. Nos acompañan nuestros colegas de Liberación México, Héctor Muñoz y Gabriel Ortega, quien a propósito le damos las gracias, él está en controles apoyándonos en este directo. Nos acompaña Daniel Merlos, quien entiendo es de Argentina. Aldo Carpio, quien supongo es de Perú, Sandra Álvarez de Costa Rica, Rodrigo Mora de Chile. Bueno, nos saludan también desde Venezuela. En fin, bueno, ya a mucha gente en sintonía de este directo y esperamos que esté siendo de su agrado. Lo exhortamos que pueda darle un like y pueda compartir en sus redes sociales para que que no pueda verlo en diferido pueda verlo también, no pueda verlo, pueda verlo en diferido. Muchísimas gracias anticipadamente. Bien, yo encantado de esa comparación que hizo José Luis Tapia con Álvaro Vallosa, porque me parece que es muy atinada, ¿no? Justamente, y en el tema comunicacional, yo más bien tengo un comentario, ¿no? Y es que Javier Milei finalmente abraza lo que hemos llamado el populismo de derechas, un populismo que es altamente incendiario y las emociones al máximo con sus eslogans y consignas como "Viva la libertad, carajo". Yo tuve la chance de escuchar su discurso el día de la elección, el 22 por la noche, y realmente vi un discurso muy vacío, ¿no? Realmente tratando de mover las emociones y de verse como un ganador. Pero ahí, profe, yo le tengo una pregunta. Para mucha gente, Javier Milei ya ganó, ¿sí? Así lo dicen, ¿no? Javier Milei ya ganó por el hecho de haber puesto sobre la mesa temas que desde hace 150 años no se hablaban, digamos, en la política, vamos a decirle, en la política de alto nivel o en la política, digamos, pero en los medios de comunicación se establecen. Ok, Bueno, pero fíjate lo siguiente, el tema de la venta de órganos, el tema del mercado de los niños, el tema del porte de armas, son temas para la discusión académica. Kachanowski lo está poniendo muy claro, son temas para los pequeños círculos nada más. Y que Milei habló de eso. Bueno, sí, Milei es la versión libertaria, entre comillas, del populismo de derecha. También tenemos la versión conservadora del populismo de derecha, que es Victoria Villarruel o Verástegui aquí en México, ¿ok? La versión conservadora del populismo de derecha.
Villarroel es una persona, la vice de Milei, que quiere memoria completa sobre los 70. Bueno, yo padecí los 70, Villarroel no había nacido en los 70. Y debo decir esto, Villarroel tiene razón, ¿ok? En exigir memoria completa de los 70, porque lo que se ha instalado fue el relato camporista kirchnerista, ¿ok? El relato de las abuelas y todo, y de la madre de Plaza Mayo y todo eso. Entonces, Victoria Villarroel tiene razón, pero ¿a qué jugamos? ¿A hacer reformas liberales como las 5 reformas? ¿O a echar leña al fuego de los odios y enconos y resentimientos de los años 70? Las dos cosas no se pueden hacer, ¿ok? Y si Milei ganara el 19, Dios quiera que no, pero si Milei ganara el 19, la Villarroel como vicepresidenta se va a poner a echar leña al fuego y eso no ayuda para las reformas liberales. Y nosotros los 5 reformas, ¿qué queremos? Reformas liberales, no venta de órganos y de niños y toda esa idiotez que está, o la teoría económica del suicidio de Gary Becker. Menos mal que no habló de ese tema. Que está bien para los círculos pequeños, que caben en un ascensor, ¿ok? Y menos para disparates políticos como romper relaciones con el Vaticano. Venegas dice, no, que no es romper, que es suspender. Sí, bueno, pero esas disquisiciones, la diferencia entre romper y suspender, no es para una campaña política, son cosas muy sofisticadas que la gente no va a entender, ¿ok? Ni le va a importar, y le va a molestar como les molestó a muchos católicos. O sea, una explicación de que por qué Milei llega segundo es por ese disparate de perder votos católicos a mansalva, ¿ok? Entonces, y acto seguido, Sergio Massa invita al Papa Francisco a visitar Argentina, ¿no? Entonces, bueno, se nota la habilidad política tremenda, ¿no? Que bueno, confirma cada, yo creo que conforme pasan las horas de aquí al 18 de noviembre, previo a esas elecciones, se va a ir confirmando cómo Javier no solo pierde, sino eventualmente va a seguir restando votos, porque hoy escuchaba un noticiero en el que decían que Javier Milei saca los mismos, o más o menos, votos que sacó en las PASO. O sea, realmente él no ganó más votos a partir de las PASO, ¿no? Y ahora precisamente por eso está clamando o tratando de lograr el voto de Patricia Bullrich, de Bullrich o de Breckman y de los otros políticos con los que compitió el pasado domingo. Presidente Tapia, hace algunos días el Foro Liberal de América Latina publicó en su sitio web un comunicado que lleva por título Javier Milei no nos representa liberales clásicos, ¿no? Yo creo que, bueno, ¿qué opinión te merece esto en virtud de que entiendo, según algunas notas de prensa, ha invitado a una licenciada en ciencias de la familia, Sandra Petovelo, para presidir el Ministerio de Capital? Muy estatista Sí, esa bueno, mujer. Y ha invitado a Patricia Bullrich para dirigir la cartera de seguridad, ¿no? O sea, bueno, son estos claros indicios de que Javier Milei no representa a los liberales clásicos. ¿Y cómo lo ves en relación al libertarianismo y al anarcocapitalismo que más bien viene caracterizado? Ok, bien, ahí creo que no han entendido bien este tema de la ley del péndulo, es decir, cuando el peronismo trataba de remontar sus puntajes, digamos, alicaídos desde abajo con respecto a las PASO, ¿no? Entonces, lo dan por entendido los libertarios que era muy fácil ganar, ¿no? Es decir, tenían todo en contra del gobierno, la parte económica, como hemos señalado,
pero no estaban frente a cualquier candidato, ¿no? Es un candidato que está en el poder, y eso es todavía más grave aún porque teniendo a personas que manejan medios de comunicación, porque recuerda que el estatismo es un sistema que interviene prácticamente no la economía, sino también la parte económica, social, política, incluso cultural, que la ley del péndulo, que supuestamente le correspondía a Milei, que lo había interpretado así, y Exacto. que tenía que exacerbar a las masas para que pudieran acompañarlo en su aventura, es que el problema que creo yo ahí fue el detonante es explotar demasiado al personaje como tal, ¿no? O sea, me refiero que no debió haber sido el culto al personalismo, es decir, crearle todo un escenario fabuloso para un concierto de rock, ¿no? Tal vez ese hubiera sido un tipo de personaje distinto, ¿no? O sea, para un personaje de rock, preséntale pues un escenario pues para que todos canten y todo eso. Pero tratándose de un candidato que tiene se supone que le van a entregar el manejo de un gobierno donde tiene que mostrar una estabilidad por lo menos de lo que no quiere la gente, porque tú sabes que estamos hablando en la zona de confort, ¿no? Y es que le ha funcionado al grupo peronista eso de que la gente es más costoso para ellos renunciar a lo que tienen para irse con el candidato que le ofrece algo distinto a lo que le están dando. O sea, el costo de moverse, me refiero, ¿no? O sea, decir, ¿a quién voy yo a darle mi voto? ¿Qué me ofrece este candidato? Como no representaba Milei esa idea fuerza que debería tener todo candidato a la hora de posicionarse, ¿no? Que era unos beneficios a obtener versus un costo a perder, que eso era lo que balanceaba la gente. Creo que el beneficio, lo que iba a lograr con Milei, no lo supo empaquetar adecuadamente para que represente que el beneficio, lo que iba a lograr Milei, fuese mayor al costo que iba a renunciar. Entonces, más le sacaron la parte del showman que el beneficio a perder, perdón, el costo a perder de los que iban a votar, en este caso los votos de los peronistas, que no eran, digamos, tan, me refiero al votante, no al peronismo como partido, sino al votante peronista, no le representaba mayor ganancia el señor Milei porque no lo tenían mapeado dentro de su menú de opciones como algo a ganar, ¿no? O sea, tal vez para entretener sí, pero no como un fenómeno de gobierno. No lo veían, creo, como alguien Presidente. en palacio, claro, como presidente, exacto, sino lo Es veían como un buen candidato. A un eso. payaso, un payaso. Su Sí. principal ladera, además de su hermana, es la peinadora, Lilia Lemoyne, la peinadora, la que lo despeina, ¿no? Será la despeinadora, qué sé yo. Es un payaso. Ahora, fíjate una cosa, Tapia, qué bueno que pusiste la ley del péndulo. El domingo pasado 22, Milei jugó con la ley del péndulo totalmente a su favor. Pero si la ley del péndulo lo iba a poner en la casa de gobierno y aún así perdió. ¿Ok? Aún jugando con la ley del péndulo a favor, perdió. Ahora, yo también sigo mucho a Roberto Kachanowski, ¿ok? Y Sí. recomiendo seguir a Roberto Kachanowski, porque él ha dado en el clavo, en muchos clavos. Y uno de ellos es que el anarcocapitalismo del señor Murray Rothbard es la porquería, es la demencia ideológica, la locura total, ¿ok? Que ha infestado los círculos liberales. Por eso yo siempre digo, libertario anarcocapitalista lo queremos fuera de las 5 reformas. Eso ¿Ok? confirma, Alberto, lo que venimos diciendo y creo que el mismo Rothbard fue el que lo dijo, ¿no?
esto no es para hacer política. Sí. El capitalismo va a ser política si ahí estamos viendo la prueba de Milei. Pues. O sea, no es un candidato político, es un candidato anarco. O sea, él mismo creo que él entró al problema de que decía desde afuera, todos los políticos son unos chorros, todos son unos ladrones. Y después entra y lo eligen de diputado. Ahí primera ruido con el anarcocapitalismo, ¿no? Ahora está él dentro de la política. Y dentro de la política empieza a ser para candidato a presidente. Pero el anarcocapitalismo sigue siendo, o el libertarianismo sigue siendo, una contradicción de términos. Porque ¿cómo vas a ser político cuando tu doctrina te dice que no eres político? Entonces, ¿cómo te encajas doctrinariamente con esa carga moral de decir, yo he dicho que los políticos son un ladrón, ahora yo ontológicamente soy político y no puedo avanzar desde el punto de vista narco para proponer algo, porque lo que voy a proponer va contra mi propio ser de político, ¿no? O sea, es como desaparecerme a mí mismo en el acto de magia, ¿no? O sea, se sale del ámbito político para desconectarse de la doctrina. Entonces, el ser y el parecer, creo que ahí le jugaron una mala pasada a Milei y creo que lo está... Y eso queda como experiencia para que los anarcos y no hagan experimentos en la política con diciendo yo mi doctrina narco es para entrar a la política y desaparecer todo lo que se me presente delante, ¿no? Como desaparecer los gobiernos, desaparecer al aparato burocrático, desaparecer el Banco Central, desaparecer. Entonces todo lo que ellos ven como anti, para ellos es eliminar, desaparecer, quitar del medio de su doctrina, ¿no? Y eso es utópico. Eso sí es utópico. Pero y lo que quieren desaparecer es la democracia. Entre las cosas que quieren desaparecer es la democracia. Porque ahí está la pulsión antidemocrática de los libertarios que se juntó con la pulsión antidemocrática de Victoria Villarroel, que si bien no reivindica explícitamente a la dictadura, la mira con cariño. Entonces la antidemocracia es la pulsión de los robardistas, anarquistas y tal. Por eso Guy Sorman, recomiendo lo que dice Guy Sorman sobre Milei. Dice que está totalmente loco y si llegara a ganar iría todo mal en Argentina, iría todo peor de lo que va mal ahora. A eso se refiere Guy Sorman, ¿ok? Porque está totalmente loco y si llegara a ganar el 19 sería la locura en la Casa Rosada, que es la casa de gobierno. Yo recomiendo seguir a Kachanowski porque Kachanowski también lo cita a lo que dice Sorman. Gracias. Gracias, profesor, y excelente nota que nos ha puesto sobre la mesa el presidente Tapia sobre las incongruencias que subyacen a la y locura del anarcocapitalismo, ¿no? Cómo abrazando esa ideología intentas participar en política y es prácticamente imposible porque ni siquiera una forma de gobierno es la ausencia total de gobierno. Vas a llegar algo proponiendo desaparecer el gobierno, ¿no? Son locura, aún en su más básica, en su más básico sentido común, llega a intuir quizás y por eso, bueno, se inclinan en todo caso por una propuesta que no sacarlos del abismo en el que están, al menos no nos va a llevar a la completa desaparición, ¿no? Bueno, buenísimo. Profe. Perdón, junto con el demente Hans Hermann Hoppe, el demente profesor Huerta de Soto nos insulta a los liberales clásicos todo el tiempo. Nos dice que él prefiere un comunista antes que un liberal clásico y que Huerta de Soto es muy bruto. Él no entiende. Él dice, pero es que el Estado siempre tiende a expandirse, entonces si admitimos el Estado, aunque sea mínimo, como dicen ellos, minarquismo, ¿ok? Entonces siempre se va a expandir.
Él es bruto, son brutos, no saben nada de política ni de historia de la tradición liberal clásica. Porque si bien es cierto la tendencia del Estado a expandirse y llegar a límites extremos de estatismo, tiene que haber un partido que le ponga coto. Y esa es la doctrina de Jefferson y Madison, que Hoppe y Huerta de Soto desconocen completamente. La doctrina de Jefferson y Madison dice así: el precio de la libertad es la vigilancia permanente. Pero ¿quién tiene que ejercer esa vigilancia? Un partido liberal serio, antiestatista, un partido idóneo, un partido eficaz que le ponga coto, y principalmente desde el Congreso, pero también desde la justicia independiente le ponga coto, y la opinión pública y la prensa y demás le ponga coto. Ahora no tenemos nuestros esfuerzos de 5 reformas del Partido Fusionista en Guatemala y en Chile, ¿ok? Tapia con el Movimiento 5 Reformas en Perú, tal vez Galo Vascones está haciendo algo con un partido que ya estaba hecho, se llamaba Laboral, lamentablemente, pero bueno, así tenemos que trabajar en América Latina con lo que tenemos, ¿ok? Estamos haciendo esfuerzos para hacer partidos políticos. Entonces, yo estoy seguro que Chiapas está esperando que nos acerquemos ya al final para hacer una convocatoria a la gente que se sienta liberal, que esté abrumada con el estatismo, que entiende y tal, a dejar de lado el anarcocapitalismo, porque eso es una peste, eso es un cáncer, el anarcocapitalismo, ¿ok? Y a sumarse al proyecto 5 Reformas. Esa es la convocatoria que va a hacer Chiapas cuando... Sí, seguro. Seguro, profe. En notas tengo todavía algunos temas que quisiera consultarles y saber su opinión, ¿no? Profe, quería preguntarle sobre el pensamiento binario detrás de estas expresiones políticas como la de Javier Milei. Hay un artículo que recomendamos de un escritor llamado Rocco Carbone, que es de izquierdas, entiendo, hecho una descripción desde la perspectiva de la lógica que utilizan las redes sociales, básicamente, ¿no? O las tecnologías de la información. ¿Cómo podemos describir este fenómeno del pensamiento binario, profe, y explicar el fenómeno Javier Milei y atenderlo también en nuestros países? Porque de pronto surge algo parecido y bueno, ese es el gran problema, que esta es una peste que se extiende lamentablemente a través de las fronteras, ¿no? ¿Cómo podemos entenderlo, profe? Bueno, el pensamiento binario refleja la incapacidad de pensar, la incapacidad de razonar. Cuando uno razona, va mirando los hechos, los va interpretando en algún tipo de marco teórico y demás, ¿ok? Y va sacando conclusiones y recomendaciones. Eso es pensar. Y en las redes sociales, que es donde se manifiesta el pensamiento binario es: estoy con viva la libertad, ¿no? O en contra del peronismo, a favor, en contra. 1, 0. Ese es el pensamiento binario. 1, apruebo, sí. 0, repruebo. Y eso viene del maniqueísmo, como tú lo has señalado correctamente. El maniqueísmo es negarse a pensar, a razonar, a ponderar los factores, ¿ok? A no ser tan tajante. El maniqueísmo es tajante, divide entre buenos y malos. ¿Ok? Ahora Milei para el 19 su estrategia es convocar el gorilismo, otra vez como en 1946, ¿ok? Desde la extrema derecha a la extrema izquierda, todo binario, antiperonista, ellos contra nosotros, es muy para el populismo, eso es muy del populismo también, ¿ok? Y el pensamiento binario nos impide pensar. Mucha gente se acerca a nosotros y nos dice: oiga, sí, está bien eso de las 5 reformas, ustedes tienen razón, Milei ya se ve que no da pie con bola, pero es que es muy difícil.
Bueno, aquí nadie dijo que sería fácil. Es muy difícil. Nos enfrentamos no contra una corriente, gran corriente, nos enfrentamos contra muchas grandes corrientes. Nosotros estamos diciendo 2 más 2 es 4 en un ambiente donde viene uno y dice que 2 más 2 es 5, y viene otro y dice que no, que es 16, y pelea con el que dice que es 5, ¿ok? Entonces viene otro que dice, no, 2 más 2 es 700. El hecho de que sea muy difícil no nos debe amedrentar, no nos debemos dejar ganar por el miedo y la desesperanza, ¿ok? Sí, es muy difícil, es muy cuesta arriba, ¿ok? En América Latina, impulsar un proyecto liberal serio como las 5 reformas. Ya sabemos que es muy difícil. Pero bueno, por eso mismo mucha gente ha venido, ha estado con nosotros un tiempo y después se ha ido, como Verónica Abad, por ejemplo, que aprovecho para aclarar una vez más, estuvo con nosotros un tiempo, después se fue. Bueno, muchos después se van. ¿Por qué se van? Y se van porque dice, es muy difícil. Bueno, sí, pero es lo que hay que hacer. O sea, 2 más 2 es 4, por eso yo digo, viva la verdad, carajo. 2 más 2 es 4. Y el hecho de que haya infinidad de corrientes que afirmen que 2 más 2 es 5, es 16, es 700 o es la raíz cuadrada de pi, no nos tiene, a nosotros por lo menos, a los que estamos aquí, no nos va a hacer dejar en nuestro camino, a menos que venga alguno con algo mejor que 5 reformas. Si usted, que es crítico de las 5 reformas, si se fue de las 5 reformas porque, ay, esto es muy difícil, bueno, traiga algo mejor. Si usted trae algo mejor, yo le aseguro, le garantizo que Chiapas, Tapia, yo y los demás, Rodrigo y Eric, vamos a tirar el proyecto 5R al cubo de la basura y vamos a adoptar el suyo. Pero tráigalo, tráiganos algo mejor que las 5 reformas. Si usted con respecto a las 5 reformas tiene reservas, objeciones, cuestionamientos, o dice, eso es muy difícil, o eso es para muy largo tiempo, eso es lo que nos dicen también. No, pero es que eso es para muy largo tiempo. Sí, bueno, hay soluciones para allá, porque las soluciones para allá son mágicas, y la magia no existe. Y en cuanto al tiempo, eso depende del apoyo. El tiempo es una función inversa del apoyo. Si tenemos poquito apoyo o ninguno, entonces en ningún tiempo será posible. Y si tenemos mucho apoyo, ¿ok? Y crecemos bastante y nos hacemos visibles y nos lucimos como una alternativa viable, creíble, razonable, atractiva, seductora, entonces no va a durar, no va a ser tanto tiempo. Podemos hacer como Mitsotakis, como el doctor Václav Klaus. El doctor Václav Klaus hizo la revolución de terciopelo en cuestión de días, semanas, porque tenía mucha gente que salía, que quitaba las llaves, que era la consigna de que se vayan los comunistas. ¿Ok? Entonces, sería muy poco tiempo si tuviéramos apoyo suficiente. Y si no tenemos apoyo suficiente, ¿cuánto tiempo? Ninguno, jamás. Se irá los países latinoamericanos a hacer como Cuba, con una dictadura tipo Maduro o la de Nicaragua, Ortega, o hacer como Haití. Haití es la anarquía. Por eso yo, así como Milei les dice a los comunistas, yo les pago el pasaje a Cuba, yo, Alberto Mansuetti, les pago el pasaje a Haití, a todos los anarcocapitalistas, para que vean cómo es la anarquía, el desorden y el caos. Y a eso vamos, el choque y el enfrentamiento y la violencia entre la derecha mala y la izquierda nos conduce a un futuro tipo Haití. O, como dice Cecilia Ordóñez de Ecuador, ¿okay? A las dos cosas, una combinación de las dos cosas. O sea, un gobierno absolutista, tiránico, de izquierda y tal, con reacciones violentas e inconducentes conducidas por la derecha mala. Gracias. Gracias a usted, profesor. Ya, bueno, de alguna manera la convocatoria está siendo lanzada por el profesor Alberto Mansuetti.
vamos a ir aterrizando nuestro directo en algunos mensajes clave, creo que tenemos que dar los líderes acá presentes. Presidente José Luis Tapia, en torno a más o menos 7 millones de argentinos son los que se han manifestado como una mayoría silenciosa, ¿no? A través de el abstencionismo suma un poco más de 6 millones, 554,000 personas votaron en blanco y alrededor de 224,000 votaron nulo. Esto suma más o menos 7 millones y pico de argentinos, de un total, según mis cálculos, y por favor si no me corrigen, de 27.100.675 electores. ¿Qué mensaje tenemos para esos 7 millones de argentinos que, como muchos otros latinoamericanos, en Perú, en Guatemala, en México, Venezuela, Ecuador, recientemente en Venezuela, que por cierto de pronto vamos a tocar también lo que está pasando en Venezuela con las primarias también el 22 de octubre? ¿Qué mensaje le damos a ellos en esta altura? En la cual están a más o menos 20 días de llegar a una segunda vuelta. Y bueno, yo haciendo una revisión muy rápida por la cuenta de Carlos Pani, que también quiero seguirle mucho a él, tanto como a Lota, que habla muchísimo de populismo. Él hace una encuesta el domingo, ¿no? El domingo por la noche, hace una encuesta sobre qué votaría y veo que hay muchísima gente que piensa abstenerse de votar, votar blanco, votar nulo. ¿Qué les decimos a esa gente? Yo no conozco bien la ley argentina, si es que pueden votar en blanco y revertir la elección, digamos, por votos blancos y decir, bueno, como se han pronunciado la mayoría por voto blanco, No, eso no. no hay las elecciones. Bueno, si no hay esa opción, pues No, ni no modo, la hay, ¿no? no la hay. Ok. Entonces yo, el mensaje yo le daría a modo ya como, digamos, a ver, es ya insalvable la situación de Argentina, como está, es posible como parece que va a ganar el señor Massa, es primero la lección que creo para mí central es la improvisación. La improvisación es el factor que ha conducido a este proyecto aborte en la peor manera, ¿no? Porque ha creado falsas ilusiones, no ha sido realista, y tenemos pues a un candidato que en estos momentos parece que estuviera actuando desesperadamente, porque llama a la señora Bullrich, ¿no? Llama a los de la izquierda, e incluso reconoce que ellos son mejores en los temas sociales que los propios liberales, ¿no? Y peor aún, lo que él siempre tanto defendía, ¿no? Que la teoría subjetiva del valor y que no sé cuantitos, eso era lo que derrumbaba el edificio marxista, ahora dice, a mí ya ni me interesa la teoría del valor, con tal que venga a aportar la solución, ¿no? Entonces se ve como el candidato está improvisando desesperadamente para a cualquier costo tener los votos como para ganarle en el balotaje a los peronistas, ¿no? Entonces, si esa es la imagen que proyecta digamos así, porque le etiquetan así, un liberal, pues nos va a hacer mucho daño, ¿no? Entonces, a la mayoría silenciosa tendría que repensar cuál es el otro candidato que no sea Milei para que ellos puedan votar de nuevo en blanco y no tener que sortearse entre dos, que uno es el mal menor y el otro es el mal mayor y dice que el mal menor va a solucionar los problemas. Entonces, eso yo me quedaría con esa idea de que para las próximas elecciones dentro de 4 años vayan trabajando y soportar, si gana el señor Massa, todas estas improvisaciones que no ha dado un buen puerto, ¿no? Y hay que volver a recomponer, si es que hay un movimiento liberal en Argentina, que lo haga
ya de una manera más profesional y se despercuda de todos estos anarcocapitalistas que le han hecho daño al movimiento liberal para que llegue un candidato como Milei y destroce la única oportunidad que había en términos de ideas liberales, pudiera tener algún aterrizaje ahí. Entonces, eso me quedo con esa Gracias. opción. Gracias, Tapia. En Argentina estamos con Fabián Cruz tratando de hacer 5 reformas en Argentina. Y el primer mensaje que le vamos a pasar a la gente es que a los liberales es que los argentinos no somos infradotados por no haber votado a favor del demente. No, en absoluto. El mensaje que le vamos a dar a la gente, el primero, es sobre el gorilismo. Porque ahora vamos a ver, estamos viendo ya un Milei típicamente gorila. Es lo que hace Milei ahora es lo típico del gorila, que viene así desde hace 70 años queriendo acabar con el peronismo de una forma antidemocrática y poco inteligente. Los gorilas llevan 70 y pico de años con gobiernos radicales, conservadores, gobiernos de alianza, gobiernos militares. Tuvimos 7 dictadores militares desde el 66 para acá. Todos gorilas, y con los gorilas no pudieron ni con los militares ni con los civiles acabar con el peronismo. Entonces, dejemos el gorilismo, por favor, los liberales, dejemos el gorilismo y entendamos lo siguiente: ¿por qué no ha desaparecido el peronismo y sigue el elefante allí, como dice Mujica? Por la incompetencia de los gorilas. Los gorilas llevan 70 años incapaces de tratar en forma inteligente y democrática con el peronismo. ¿Y cuál sería esa forma? Ofrecer un programa de cambio para mejor a todos los argentinos, peronistas y antiperonistas, que es lo que vamos a hacer, si Dios quiere, en 5 Reformas Argentinas con Fabián Cruz. Él tiene un canal que se llama Radio Antorchas, puede usted seguirlo, ¿ok? Y entonces, eso no lo han podido hacer los gorilas, yo soy viejo, perdón por ser viejo, pero bueno, tengo recuerdos de mi niñez y de mi adolescencia. Recuerdo cuando los gorilas sacaron los tanques a la calle en 62 y 63, eran los colorados, se enfrentaron con los azules. Los gorilas siempre han tenido una beta liberal, muy entre comillas, ¿ok? Y una beta nacionalista patriotera. Por eso está Centurión en el espacio de Milei, ¿ok? Así son los gorilas desde hace 70 años. Entonces, el primer mensaje que vamos a dar con Fabián Cruz a la Argentina, 5 Reformas, es: dejemos el gorilismo, por favor, ya está bueno de gorilismo. Gracias. Gracias, profesor. Y sin embargo, nos ha costado muchísimo crecer nuestro movimiento por las 5 reformas en Argentina, ¿no? Hasta hace algunos meses, Fabián Cruz se nos ha unido y es probable que se lance con un movimiento por las 5 reformas allá. Así que si usted nos está escuchando en directo o lo hará en diferido, pues desde ya, conéctese con nosotros, por favor, a través de todas nuestras redes sociales, nuestro sitio web, liberaldeamericalatina.org. Allí están los vínculos de los movimientos y partidos políticos de signo liberal clásico, y quiero hacer énfasis en la tradición política, porque yo, presidente Tapia y profesor Mansuetti, me he inventado a la pregunta, pero si Javier Milei tiene un programa político, me han dicho, ¿no? Y es un programa libertario. Bueno, nosotros los invitamos a ver un dicto que hicimos con el profesor Mansuetti y el padre Francisco, ¿cuál es el apellido, profe? Lo olvido por ahora. Francisco Delgado. Francisco Delgado, gracias. Sí, tenemos un directo en el canal del Foro Liberal donde hacemos ver que nuestro programa de Javier Milei
no es un programa de signo liberal clásico, ¿no? Y creo que bastará decir que no privatiza la educación, la atención médica y el sistema de jubilaciones y pensiones. Más bien aglutina esas tres grandes esferas privadas de las personas, un ministerio que se ha llamado capital humano. Usted a entender eso como liberalismo clásico no lo es. Los liberales clásicos defendemos la idea de separar lo público de lo privado, lo público como lo único que debe y puede hacer la seguridad, la justicia, la infraestructura pública, más nada. El resto debe ser parte de las esferas privadas de las personas, y para lograr esa separación, esa sana separación entre la esfera de lo público de las esferas privadas, debemos privatizar, desregular y abrir los mercados a la libre competencia. Las tres políticas públicas en los 5 sectores clave de la sociedad: la política y los partidos, la economía y las finanzas, la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones. Digo muy claro porque el profe ha dicho, bueno, si hay algún programa mejor que este, tráiganlo. Pero es que a la fecha, y llevamos ya 7, 8 años, el profesor lleva tanto más en esto, José Luis Tapia lleva más de 10. Bueno, no lo hay. No ha existido. Se atreve a decir, es que está el programa de Javier Milei. Bueno, mírese entre este directo que nosotros lanzamos hace 15, 20 días, porque realmente no es un programa de signo liberal clásico, pues fiel a la tradición y a la doctrina política. Estimados amigos, José Mansuetti, no sé si quieran concluir con algo más o bueno, vamos ya cerrando nuestro directo. Solo aclarar que nosotros diferenciamos las privatizaciones sucias de las privatizaciones limpias. La privatización sucia es para los amigotes, ¿ok? Que por eso privatizar es una mala palabra, porque hasta ahora hemos tenido privatizaciones sucias. Y privatizaciones limpias hay de muchas clases. Nosotros proponemos, por ejemplo, entregar las escuelas a los maestros, entregar a los médicos los hospitales del Estado con vouchers, ¿ok? Con vouchers. Esos son, y además las empresas del Estado por acciones, accionariado popular entre sus propios trabajadores o entre la gente de la calle, ¿ok? Esos son los muchos tipos que hay de privatizaciones limpias. La privatización no tiene que ser sucia. Nada más y muchas gracias por invitarme. Gracias, profesor Mansuetti. ¿Algo para finalizar, presidente Tapia? Sí, por supuesto, Jorge. Nosotros lo que estamos ofreciendo es un proyecto político para formar equipos de gobierno, equipos de legisladores, equipos humanos que le permita dar consistencia a los grandes cambios que nosotros estamos ofreciendo. Por tanto, si solamente nos vamos a centrar en un programa político que puede responder a una coyuntura determinada o a los énfasis que se puedan dar en los discursos, lo más importante es un proyecto porque es para largo plazo. Los programas, por su mismo nombre, programa es un conjunto de actividades programadas, pueden sufrir alteraciones, pero el proyecto no. El proyecto es algo que tiene para 10, 15, 20 y 50 años, y eso es lo que pretendemos nosotros, es que dentro del Foro Liberal se pueda constituir los grupos políticos para darle proyectos políticos a cada país. Y eso es más sólido, más estable, menos improvisado, y eso ayuda mucho a una predictibilidad en los negocios, en las inversiones, los empleos, los ingresos, y tenemos soluciones que son factibles y que se han probado en otros países, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos considerando también, que un proyecto político acompañado de un buen programa político es una solución mucho más estable, más factible que las improvisaciones, las reacciones frente a la coyuntura, que es el pragmatismo, y eso es lo que nosotros estamos ofreciendo desde el Foro Liberal. Así es, presidente Tapia, muchas gracias. Además de eso, estamos muy conscientes de rechazar de derecha que
se centra en el caudillo, en el mesías. Desde el Foro Liberal de América Latina no proponemos un caudillo ni un mesías, proponemos un proyecto político de transición al capitalismo liberal y democrático. Y para eso tenemos la ardua de crear partidos políticos de 4 dimensiones, partidos completos, es decir, ideólogos, programáticos, representativos y electorales. Y hoy por hoy, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Guatemala o México, lamentablemente, nosotros estamos haciendo crecer estos partidos políticos con el afán justamente de ser la alternativa política en nuestros países. Así que, pues, la convocatoria la hemos venido haciendo en los últimos minutos, tanto el profesor José Luis Tapia y un servidor. La convocatoria, amigos, es muy clara, directa y contundente. Apóyennos a los líderes del Foro Liberal de América Latina. Apóyennos a los partidos políticos que estamos haciendo crecer nuestros movimientos y estamos intentando llevar esperanza para América Latina, esperanza real, genuina y verdadera, más allá de nuestros nombres y de nuestras caras, que bueno, eventualmente tendremos que pues hacer propaganda política con nuestros nombres y nuestras caras y subirnos a una tarima, bueno, lanzar nuestras propuestas. En realidad nosotros tenemos un proyecto político de nombre La Gran Devolución, mediante la derogación de las leyes malas y las 5 reformas, un programa muy completo de privatizaciones, desregulación y apertura de los mercados a la competencia. Así que, pues, invitarlos a que empiecen por compartir este directo, por seguirnos en todas nuestras redes sociales, por suscribirse a nuestro canal. Vamos a intentar lanzar un directo semanal, así que por favor active la campanita para recibir las notificaciones, estar muy pendientes de nuestras actividades en redes sociales. Sigan al profesor Alberto Mansueti en @MansuetiAlberto en X, al profesor José Luis Tapia, que también está muy activo, principalmente en TikTok, ¿sí? El presidente Tapia está muy activo en esa red social. Entiendo que todo contenido en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿no? O en X. Y un servidor también, bueno, presente en todas las redes sociales. Tengo también una página web personal, jorgepas.org. El sitio web del Partido Fusionista, fusionista.gt, que también está allí bastante vigente. Así que, amigos, hay muchísimo por hacer en la dirección correcta. Así que invitados a seguir haciendo crecer con nosotros este movimiento y a mantenerse, por supuesto, en sintonía y en franco apoyo a los liberales clásicos de América Latina. Muchas gracias, profesor Mansueti, gracias, presidente Tapia, como siempre decimos, pues por una América Latina potencia mundial, hacemos camino al andar, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.